La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. El día de hoy tenemos un programa cargado de historia y agua. Hoy hablaremos de la principal arteria fluvial de nuestro país, el río Magdalena. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Es un gusto estar de nuevo con ustedes con este programa muy importante. Bueno Kevin, bienvenido. Hoy hablamos del río Magdalena con ocasión de la exposición que ya inauguramos en el Archivo General de la Nación bajo el nombre El Río Grande, la Magdalena, 500 años de relatos documentales, la cual brinda una nueva mirada sobre la forma en que estas aguas han configurado el devenir histórico de Colombia. Por esto, hemos invitado al profesor de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario, José Leonardo Henao, quien también es economista, magíster en historia e investigador del ICANN. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá para hablar de este tema tan importante como es el río Magdalena. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y también está con nosotros el día de hoy Julián Sánchez Gutiérrez, historiador que hace parte de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Bienvenido, Julián. Hola Mario, hola Kevin y toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Bueno, Leonardo y bueno Julián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en primer lugar me gustaría que le contaran a nuestras y nuestros oyentes cuál ha sido el papel del río Magdalena en el desarrollo histórico de Colombia. En términos generales, este cuerpo de agua ha sido el encargado de lograr conectar todo el norte de los Andes con el Caribe, integrar estas dos grandes geografías y pues esencialmente fue a través del río Magdalena que entró la cultura hispánica, los primeros conquistadores, pero pues es finalmente la navegación por este río el que logra concretar en cierta medida la comunicación en este territorio geográficamente tan diverso. Esa es una pregunta muy interesante, Kevin, porque cuando pensamos la historia del río Magdalena también debemos considerar que muchas civilizaciones y sociedades se han tejido a lo largo del curso de las aguas, ya sea por el mar o por el río. Si pensamos, por ejemplo, en Europa, vemos que civilizaciones vinculadas a ciudades como París con el río Sena, Londres con el río Támesis, en Asia con China y el río Yangtze y en Estados Unidos con el Mississippi también se han creado sociedades altamente complejas. Entonces el río Magdalena también ha cumplido ese factor que es un poco similar en estas civilizaciones y sociedades, y es dotar de complejidad a la realidad histórica que ha configurado a la nación colombiana. Agregando un poco lo que mencionaba mi compañero Leonardo Henao, no solamente debemos pensar que el río Magdalena ha sido una arteria importante en términos económicos, sino que también ha cumplido un papel muy importante en el desarrollo social y cultural de las comunidades y pueblos que se han erigido en torno a las orillas de estas aguas. Me gustaría que nos contaran un poco, pues, cómo ha influido el río Magdalena en la construcción de la identidad cultural de las regiones por las que atraviesa. Básicamente el río Magdalena ha forjado las prácticas culturales de todas las sociedades que han estado en la influencia de este curso de agua, y es en esta medida que podemos identificar unas actividades económicas bastante específicas a lo largo de todo su trayecto. Pero en términos más generales podemos considerar que la principal influencia que ha tenido el río sobre estas sociedades ha sido llevarlas a que utilicen la navegación fluvial o a que desarrollen diferentes técnicas de navegación fluvial para utilizar este río como un medio de comunicación entre diferentes espacios distantes entre sí. Entonces, si hay una identidad que puede ser representativa de las sociedades al margen del río Magdalena, es la característica fluvial de todas sus prácticas, este tipo de cambios que han estado alrededor de sus prácticas siguiendo siempre los ciclos del río, de inundación y de sequía del mismo, y pues que determinan en general todos sus ciclos económicos a lo largo del año. Yo agregaría a esa buena reflexión que
menciona el profesor Henao, a un concepto trascendental para entender la historia de las sociedades y la cultura vinculadas al río Magdalena, y es el concepto de cultura anfibia formulado hace ya un par de décadas por el gran sociólogo colombiano Orlando Fassborda. De alguna manera, el cauce de este río y el establecimiento de poblaciones en las orillas de su cauce, tanto en el lado occidental como oriental, ha configurado esas prácticas económicas, pero también ha configurado unas formas tradicionales de saber y de comunicación. Pensemos en que las comunidades, por ejemplo, del Bajo Magdalena, viven todo su ciclo productivo alrededor de la pesca en estas aguas. Una pesca que es completamente artesanal y que está configurada por esos saberes que están vinculados a los ciclos hidrológicos que tienen el curso de las aguas, que no son solamente bañadas principalmente por el río Magdalena, sino que son complementadas por varios cauces tributarios como el San Jorge, el río Cauca y el Sinú. Entonces, uno de los mayores aportes que ha hecho, digamos, el río Magdalena en la configuración cultural de los colombianos ha sido asociarnos de unas formas muy particulares en el que los pescadores y las comunidades establecidas a orillas de su río juegan un papel determinante en el desarrollo histórico del país. Bueno, Julián, yo quisiera que le comentara a nuestras y nuestros oyentes, en este caso, en el Reino de Granada, qué características del río Magdalena convirtieron a este en la red fluvial navegable más extensa en este imperio español y en el Reino de Granada, teniendo en cuenta que pues hay otros ríos que también son muy grandes e importantes, como los que mencionabas, como el Cauca o el Sinú. Hay que entender algo, pero en esto los puedo ilustrar un poco mejor en nada. Yo solamente voy a hacer un abrebocas, y es que cuando hablamos del río Magdalena, hablamos de una gran macrocuenca del río Magdalena. Una macrocuenca que se divide en tres grandes tramos. Uno es el Alto Magdalena, otro es el Medio Magdalena y otro es el Bajo Magdalena. Alrededor de esta gran macrocuenca desembocan gran parte de todos los ríos tributarios de las vertientes occidentales y orientales de las cordilleras que atraviesan este territorio. Considero que la principal característica es tener un trazado que parte de la parte más central del norte de los Andes, y que este trazado tenga el sentido sur-norte y que sea navegable por más de 1000 kilómetros, con unas pequeñas excepciones, entre ellas el Salto de Honda, donde se hacía necesario transbordo de las mercancías del puerto El Retiro al puerto del Caracolí para nuevamente ser reembarcadas. Sin embargo, pese a estas limitaciones o algunas limitaciones técnicas y logísticas que podía tener este tipo de navegación, pues el río seguía siendo la mejor forma de transporte y la mejor forma de conectar los Andes con el Caribe, y su curso de agua, que convenientemente tenía el sentido de sur a norte, pues permitía un desplazamiento con muy poco gasto de energía por grandes distancias, lo cual pues lo convirtió precisamente en la forma en que se articularon estos dos grandes espacios geográficos, ¿no? El norte de los Andes con el Caribe. Una manera en la que yo acostumbro a ver el río Magdalena es como esa gran autopista que lograba generar esta eficiencia, insisto, pese a el carácter preindustrial de estas sociedades, lograba generar una muy buena eficiencia en el transporte, y por eso se consolidó frente a las otras formas de transporte y las otras rutas como la mejor ruta que podía conectar los Andes con el Caribe. Ahí también es importante, adicional a lo que ha comentado el profesor Henao, hacer énfasis en la forma en cómo las autoridades virreinales configuraron el espacio de comunicación del nuevo Reino de Granada. En investigaciones de algunos historiadores se ha recalcado que la creación de los caminos reales que conectaban las ciudades altoandinas con los puertos, pues siempre tenían como objetivo conectar esos mercados andinos con la necesidad de transportar la mercancía. Entonces, como dice el dicho, y transportándolo un poco al paso colombiano, todos los caminos en el nuevo Reino de Granada conducían al río Magdalena, igual que la analogía europea de que todos los caminos conducen a Roma. Eso es muy importante porque todo el sistema de comunicación fue alrededor del río Magdalena. Los caminos, los pequeños ríos, todos desembocaban en ese gran autopista que menciona el profesor Henao. Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado también el profesor Leonardo, y bueno, me gustaría que habláramos un poco en el contexto del siglo XIX, por qué se abandonaron las obras de dragado, la construcción de canales y la extensión de la red hídrica en Colombia, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de este abandono.
No hay una respuesta categórica para ese tipo de cuestiones, pero en el estado actual de las investigaciones, considero que una de las razones por las que no se llevaron a cabo estas obras en el siglo XIX es por un fuerte provincianismo que lo que hizo fue de una u otra forma fragmentar el territorio. Y en esta medida el río Magdalena, para el periodo del interregno 1810, fue muy importante porque se volvió una frontera entre estas nuevas soberanías, en este caso el Estado Libre de Antioquia y el Estado de Cundinamarca, y pues al ser frontera se convirtió como en esa zona en la que ninguno de los dos le prestaba suficiente atención, ¿sí? Y a pesar de que algunos pensadores de la época veían la necesidad de llevar algunas obras de infraestructura al río Magdalena para mejorar su navegabilidad, en efecto nunca se llevaron a cabo. Considero que es por esta condición de frontera que tenía el río, que no llevaba a que ninguno de los dos estados asumiera el carácter de las obras que había que implementar. Y esto se trasladó a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la mitad del siglo, cuando el federalismo es la forma de organizar el Estado que es dominante, y en esa medida pues cada uno de los estados federales no asumió y no pudo unir tampoco, no había un poder central fuerte que asumiera los gastos de infraestructura o las inversiones de infraestructura que requería el río. El ejemplo más específico que tengo es el Salto de Honda, exactamente el raudal que se forma en la desembocadura del río Gualí, hasta el día de hoy sigue estando presente, y eso en términos de infraestructura hubiese sido una mejora a la navegabilidad que se hubiese podido hacer en el siglo XIX, y hasta el sol de hoy, hasta el siglo XXI no se hizo, y con las técnicas preindustriales esta zona de la navegación, este tramo del río siempre presentó dificultades, pero nunca hubo una obra de infraestructura que quitara este raudal para permitir una navegación permanente del río. Entonces yo considero que las divisiones políticas que se generaron a lo largo del siglo XIX llevaron a que se viera el río como una frontera y que no existiera un poder central fuerte que viera la necesidad de centralizar precisamente recursos y los llevara a estas obras necesarias para la mejora de la navegación del río Magdalena. Hay que mencionar que Colombia, después de los procesos de independencia que menciona el profesor Henao, era un estado que palidecía en el ingreso de las cuentas fiscales. Digamos, era un estado que en términos fiscales recaudaba muy poco y que tenía muchos compromisos adquiridos en el marco de las guerras de independencia. La deriva de estos procesos políticos, estos intereses particulares de las élites, bajos ingresos que impedían el desarrollo de obras de infraestructura y obras de canalización de dragado, impedían, digamos, formalmente mejorar los tramos de navegación. Sin embargo, va a ser hasta aproximadamente mediados del siglo XIX cuando va a haber al menos un impulso, aunque pequeño pero considerable, para considerar compañías extranjeras que invirtieran dineros y en maquinaria, en capital, en tecnología para la navegación en el río Magdalena. Formalmente, para tirar un dato preciso, cuando Simón Bolívar concedió a Juan Elsbert, un extranjero, le concedió el monopolio por la navegación a vapor sobre el río Magdalena. Esta persona fue la primera que en la Nueva Granada introdujo los barcos a vapor en el territorio, y sin embargo, a pesar de todas las concesiones dadas por la naciente república, pues fue bastante limitado porque solamente se podían navegar algunos tramos de todo el curso del río Magdalena. Yo quería preguntar, o sea, acá en este caso que hablaron ya de los términos económicos que pues se vieron afectados para el desarrollo de la navegabilidad de estos ríos. Yo quiero decir precisamente cómo afectó esta reducción de la navegabilidad de los ríos en la cuenca del Magdalena el desarrollo específicamente de regiones como el oriente y el occidente de Colombia. Bueno, acá hay que mencionar una contradicción que tiene el propio río Magdalena, y es que siempre reconocemos el auge cafetero de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX como un fenómeno que se vio facilitado por la navegabilidad del río, pero es precisamente la misma producción cafetera la que va a tener una relación con el aumento de la sedimentación del río, que va muy relacionada con la disminución de la navegabilidad del mismo, puesto que la producción cafetera llevó en las partes medias de la montaña a una alta deforestación que aumentó considerablemente la sedimentación del río, y este aumento de la deforestación fue producto precisamente de la ampliación de la frontera agrícola para aumentar los cultivos de café. Entonces hay que tener en cuenta una premisa muy importante, y es que el río Magdalena es un río que tiene un nivel de sedimentación muy alta, es decir que es muy proclive a ir disminuyendo con el tiempo su navegabilidad. Esta condición, que ha sido muy evidente desde el siglo XX, pues ha llevado a que las sociedades tiendan, en el caso de la producción del café, a mirar otras vertientes de los Andes, ¿sí? Y precisamente a explorar otras cuencas y a no centrarse tanto en el río Magdalena, puesto que, insisto, su nivel de sedimentación es bastante alto, y con las prácticas
agrícolas en la media montaña, se ha visto disminuida su navegabilidad pues en términos bastante preocupantes a medida que la deforestación aumenta en la media montaña. Entonces finalmente estas limitaciones inherentes a la propia geografía del río Magdalena pues ha llevado a que las sociedades exploren las otras vertientes de la cordillera de los Andes, pasando pues hacia la zona de la cuenca del Cauca, pero también observando hacia la vertiente del Orinoco. Y bueno, ahorita nos estaban hablando un poco del tema político. Me gustaría que ampliáramos un poco en la manera en cómo contribuyó el río Magdalena a evitar esa fragmentación política de Colombia. Eso ha sido parte de un derrotero de investigación, de reflexiones constantes de un grupo de historiadores y economistas que hemos pensado que el río Magdalena, en lugar de fragmentar, de romper o de resquebrajar la unión que existía en el territorio colombiano, lo que hacía era articular y conectar todos los mundos que conformaban el territorio. Al menos en nuestra consideración, en el periodo colonial, el río Magdalena cumplía un papel muy esencial en las formas de configuración económica, social y política, puesto que por ahí circulaba el comercio, como lo menciona Nao, las comunicaciones, el correo, el postal y diversas formas de circulación de ideas y conocimientos que fueron vitales para las sociedades que por allí lo habitaban. Como dato modesto podemos señalar que el río Magdalena ofrecía no solamente esas posibilidades de conexión, sino que alrededor de sus orillas se configuraron una gran cantidad de puertos y complejos portuarios siguiendo la categoría del profesor Henao, mediante el cual no solamente se ofrecían bienes, sino también grandes servicios portuarios como construcción de embarcaciones, etcétera, que no solamente vinculaban a los territorios andinos y el Caribe, sino también a territorios del Oriente Occidente. Y no solo eso, sino que si miramos en una perspectiva más atlántica y global, sabemos que muchos de estos productores andinos y del Caribe, gracias a las conexiones del río Magdalena, podían poner sus excedentes de mercancías y de producción en todos los mercados atlánticos. Sí, en el caso pues que planteaba ahora, si bien yo establecía que hubo como un carácter de frontera en esta etapa republicana temprana, sí, un carácter de que el río era una frontera desde el punto de vista de las élites políticas, en la práctica las sociedades que vivían su cotidianidad en el río Magdalena demostraron estar más comunicadas de lo que usualmente la historiografía lo ha aceptado. Quiero poner un ejemplo: mientras los líderes del Estado Libre de Antioquia y el Estado de Cundinamarca estaban en un conflicto que finalmente terminó en las armas, pues el comercio en el río Magdalena seguía teniendo lugar. De Ambalema seguían enviando tabaco hasta Honda, de Honda se enviaba a Nare y de Nare este tabaco iba a terminar en Medellín. Entonces es una muestra de cómo precisamente la cotidianidad del río no pudo ser desmembrada, obstruida por estos procesos políticos, porque finalmente el río conectaba todo un conjunto de sociedades que estaban ubicadas a lo largo del mismo, y pues de una u otra forma estas sociedades estaban integradas y tenían pues unas prácticas culturales en común que las hacía precisamente parte de un mismo conjunto pues de intercambio, ¿sí? Entonces yo creería que finalmente la cotidianidad del río Magdalena permitió como soldar eso que estaba tratando de separar las ideas políticas en ese momento y el provincianismo, y lo que vemos, insisto, es que los grupos sociales que cotidianamente intercambiaban en el río Magdalena seguían realizando, pese a las diferencias políticas que pudieran haber en el momento, sus intercambios de manera frecuente, tal como lo venían haciendo, siguiendo la tradición precisamente cultural que ellos manejaban. Yo quiero preguntar en este caso, no viendo solamente el río Magdalena como desde la navegabilidad que pudo haber tenido en ese entonces, es qué importancia tuvo para la especialización regional del trabajo. La importancia del río en este proceso de la especialización del trabajo, es decir, que ciertas zonas como el Alto Magdalena se hubiesen dedicado a la producción de ganado, pero también a la producción de cacao para ser transportado hacia otras zonas del espacio económico, pues está determinado precisamente por la navegación fluvial, que es la que permite acceder a mercados más distantes y lleva a que estos individuos o estas sociedades, ubicadas en zonas distantes, pues puedan especializarse en una actividad productiva y dedicar excedentes, gracias a la navegación fluvial,
a mercados de consumo más distantes, como por ejemplo a las zonas mineras de Antioquia. Era muy usual que desde Neiva o Purificación salieran cerdos vivos, mulas, fueran transportados a Honda y de Honda fueran nuevamente transportados al puerto de San Bartolomé, actual puerto Berrío, y de ahí remontaran la cordillera central hasta la provincia de Antioquia. Entonces, la navegación fluvial es precisamente ese criterio o ese elemento fundamental que permite que las sociedades se conecten y la información de una u otra forma circule y les permita a ellas con el paso del tiempo adaptar su actividad económica a una actividad en la cual puedan lograr un buen nivel de productividad o más bien una estructura de costos baja y con ello pues especializarse en ella y lograr llevar excedentes a otras zonas de consumo. Quisiera poner un último ejemplo en este sentido y es el caso de Guaduas, una zona considerada bastante marginal hasta ahora por la historiografía, pero que hallazgos recientes nos han mostrado que fue una zona que se pudo especializar en la producción de azúcar y que fue capaz de aprovechar el proceso de la revolución haitiana en la década de los 90 del siglo XVIII para poder exportar algunas cantidades de azúcar hasta el Caribe, ¿sí? A 1000 kilómetros del Caribe se logró producir azúcar y llevarse hasta los puertos del Caribe y lograr aprovechar este momento circunstancial que tenía el mercado del azúcar. Entonces lo que vemos es que el río Magdalena es esa posibilidad de transporte, es esa posibilidad de conectar zonas productoras con zonas consumidoras y a lo largo del tiempo repitiéndose esa secuencia, pues lo que lleva es a una especialización, a una profundización de esa especialización del trabajo a lo largo de toda la cuenca del río Magdalena. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos han contado en este programa del día de hoy. Ya entramos al final de nuestro episodio. Me gustaría que habláramos un poco ya de la exposición que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación y me gustaría, pues Julián, que nos contara qué documentación se escogió para ser expuesta en esta muestra documental que se desarrolla. Muchas gracias por hacerle la publicidad a la exposición. En efecto, eso fue un proceso de aproximadamente un mes de búsqueda de información documental aquí en el Archivo General de la Nación. Lo que hicimos junto con el equipo de trabajo que se hizo cargo de identificar los documentos que reposan aquí en nuestros acervos documentales era mostrar diferentes escenarios a lo largo del siglo XVI hasta el siglo XXI en el que el río Magdalena ha sido importante en las realidades históricas, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVI identificamos historias alrededor de los primeros puertos que se fundaron en el río Magdalena, que fueron Honda, Monpós, Tenerife, que fueron ubicados en el medio Magdalena y en el bajo Magdalena. También documentamos información de visitadores españoles que agruparon las poblaciones indígenas que formalmente se ubicaban a las orillas del río Magdalena y que de alguna forma u otra fundaron pequeños sitios y villas de paraje por donde transitaban las primeras expediciones y conquistas. Seguidamente, en el siglo XVII, identificamos historias de bogas de población esclavizada y de población indígena. También identificamos más fundaciones de ciudades y puertos alrededor del río Magdalena hasta llegar al siglo XVIII, en el que insistimos, y como lo ha señalado la más reciente historiografía económica, aquí de la mano del profesor Henao y otros más, es el siglo del río Magdalena, porque es el siglo en que sus efectos multiplicadores se van a ver desarrollados en la economía colonial. Entonces no solamente van a haber circulación de personas y trabajo en el sector del transporte y servicios, sino que van a haber exportaciones de oro y de muchos productos que llegaban a otras partes del mundo. Esa documentación la estamos exponiendo ahí en nuestra pequeña muestra documental. Seguimos un poco con el siglo XIX, que como lo hemos insistido es un periodo muy particular porque es de transición de un régimen colonial a un régimen republicano y es donde se olvida de alguna forma la importancia que tuvo el río Magdalena. De hecho, la documentación así lo detalla. Un poco lo que intentamos recabar para el siglo XIX fue esa historia de la navegación y de iniciativas tecnológicas a través de la navegación a vapor. Y pasamos al siglo XX, en donde hicimos un especial hincapié en la forma en cómo a través del río Magdalena el conflicto armado se configuró de forma más intensa en muchos territorios. De hecho, el paramilitarismo y la participación de muchas guerrillas se ideó y se gestó en muchas de estas zonas aledañas al río Magdalena, dado el potencial de recursos, dado las facilidades de comunicación o dado a que en buena parte del siglo XX estas zonas se encontraban completamente abandonadas por el Estado. Por tirarles un dato, formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia se crearon en Puerto Boyacá, que es un puerto
a orillas del río Magdalena. Y así podemos tener muchos episodios que gracias a los documentos de la Comisión de la Verdad que se encuentran aquí en el Archivo General de la Nación, relatan la forma en cómo el conflicto armado y la violencia permeó la historia de estas aguas que han sido tan importantes para el desarrollo de la nación. Bueno, Julián, y por último, me gustaría que le diga a nuestros oyentes hasta qué fecha está disponible esta exposición. Nuestra exposición se acaba de inaugurar hace un par de semanas. La idea es que todos los visitantes puedan estar aquí en un horario de lunes a viernes de 8 a 4. Pueden ingresar libremente sin ningún costo adicional y también a través de las visitas guiadas que ofrece el Archivo General de la Nación. Esta sí a través de un correo electrónico. Y lo que hemos pensado es que vamos a tenerla abierta hasta la tercera semana de septiembre, en donde todos los entusiastas, usuarios, investigadores, estudiantes, profesores de bachillerato y ciudadanía en general puedan traer a un público interesado en adentrarse más en estas historias del río Magdalena, que como lo ha señalado el profesor Henao aquí presente, pues ha sido esencial, casi que el pilar, el vértice, la arteria que ha sido determinante en la historia de nuestro país. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias, también gracias al profesor Leonardo. De esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Leonardo, muchas gracias a Julián y a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.